Y a los colegas les parece lo más normal. Lo más normal. Y no saben que nos estamos haciendo harakiri. ¡No a la repartija! ¡No a la repartija! Es el reparto de lo robado, la distribución con angurria de un botín. Eso es, según el diccionario, el significado de repartija. Para nosotros, la palabra que esta semana fue la representativa en el Congreso de la República. Porque se ha puesto primero la carreta delante de los caballos. Creo que el día de hoy es un día de luto para la democracia. Repartija. Y la repartija y el acuerdo, supuesto consenso, que en realidad no es más que un coteo político partidario. Un audio lo había anunciado todo un día antes. Si el esquema es, en todo caso, gobierno 2, propósito 1, somos 1, así va bajando, lo que sucede es que el gobierno El miércoles de la votación para los magistrados del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva, el verbo se hizo carne y la tan mentada repartija se consumó. La repartija se ha dado entre los grandes, entre los que han podido tomar decisiones. Una tormenta que pocos vieron llegar y un chubasco que dejó a casi todos los partidos ensopados hasta el tuétano. Dentro del hemiciclo, la ambición y las evidentes cuotas de poder justo antes de la esperada votación ocasionaron penosos enfrentamientos entre grupos políticos e incluso dentro de las mismas bancadas. La indignación llegó a un límite, cruzó las redes sociales y se vieron escenas en la calle que parecían sacadas del pasado. Dentro del Tribunal Constitucional hay uno o dos que uno podría entender, pero tanto Defensoría del Pueblo como los otros candidatos, lo reitero, pueden ser buenas personas, pero no tienen el nivel para ocupar un cargo tan importante para defender la democracia y la institucionalidad. Cuando las máximas autoridades, ahora que vamos a elegir, han sido arregladas, hasta la limusina va a pasar por acá. Ni siquiera se ha buscado perfiles, currículums o trayectorias de las personas que se están proponiendo, sino simplemente la lealtad política. Simplemente el militante político, simplemente la persona que obedezca órdenes. Pero ¿cómo se inició la peor crisis política de los últimos años? Se sabía que esta semana, por fin, tras años de retraso, se votaría para la renovación de 10 plazas en 3 fundamentales instituciones del Estado. 3 personas para el Banco de Reserva del Perú, 1 para presidir la Defensoría del Pueblo y otras 6 como miembros del Tribunal Constitucional. Todos ellos debían ser elegidos por 2/3 del número total de legisladores, es decir, un mínimo de 87 votos en el Congreso. La situación de por sí ya era complicada y para lograr alcanzar ese número se crearon alianzas entre los partidos. Las alianzas son parte de la democracia, pero el tema es ¿para qué son las alianzas? ¿Para que la democracia se fortalezca o para que yo pueda poner a algunas personas en ciertos espacios institucionales del poder para que me cubran en el futuro una posible impunidad? Respecto al Banco Central de Reserva, no hubo cuestionamientos. Sin embargo, sobre las candidaturas a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Constitucional estuvieron desde el inicio plagadas de cuestionamientos. Comencemos con las credenciales de Pilar Freitas, candidata propuesta por Perú Posible como defensora del pueblo. Una aliada muy cercana a Alejandro Toledo, quien, como se ha sabido en las últimas horas, le cedió al expresidente una oficina en la Fundación Canevaro que dirigía durante su última campaña y que además está siendo cuestionada por sus sorprendentes y millonarias inversiones inmobiliarias. Eso y otras varias perlas la señalaban como poco independiente y capaz para estar a la cabeza de un organismo constitucionalmente autónomo y crucial para la protección de nuestros derechos como la Defensoría del Pueblo. Es un mar. No hay acuerdos, no se... En el caso del Tribunal Constitucional, 3 de los 6 candidatos propuestos sí tenían la trayectoria académica para ocupar cargos tan exigentes. Francisco Eguiguren, constitucionalista propuesto por Gana Perú, a quien solo se le criticó el hecho de haberse pronunciado diciendo que impedir la candidatura de Nadine Heredia es inconstitucional. Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, propuesto por el Fujimorismo, por su parte, ha opinado a favor de otorgar el indulto a Alberto Fujimori.
En tercer lugar colocaron a Ernesto Blume, calificado constitucionalista propuesto por Alianza por el Gran Cambio, pero con una crítica importante en su currículum: ser el fiel abogado del cuestionadísimo alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos Horna, sobre quien pesan más de 50 cargos por enriquecimiento ilícito. Los problemas mayores eran sin duda Víctor Mayorga, del nacionalismo, quien casi no necesita presentación ya que saltó a la fama por un caso de abuso laboral denunciado por uno de sus asistentes cuando era parlamentario nacionalista, razón por la cual es conocido como el planchacamisas. Y Rolando Sousa, candidato de la bancada fujimorista, quien justo antes de ser convocado defendió al parlamentario Alejandro Aguinaga en la investigación por la esterilización forzada de 2.000 mujeres durante el gobierno de Fujimori, además de ser socio del abogado de este, César Nakazaki. Por último, Cayo Galindo Sandoval, propuesto por el partido de gobierno, a quien se le acusa de no tener experiencia alguna para ser tribuno, pero sobre todo por haber utilizado su cargo de asesor del ministro de la Producción, José Urquizo, para influir en la entrega ilegal de permisos de pesca a empresas particulares por 1.440 toneladas de anchoveta. Estos eran pues los candidatos y, según muchos, sus inaceptables pergaminos. Tremendas manchas curriculares que nuestro actual Parlamento pretendió lavar y pasar por alto, por encima de los legítimos intereses de la población, lo cual quedó en evidencia a la hora de la votación. Una votación que acordaron sería en bloque, para así disfrazarla de consenso y, tal como se decía en el famoso audio que reveló la ya consabida repartija, el partido de gobierno hubiera tenido de consolidarse la rebatiña 3 plazas en el Tribunal Constitucional, mientras que el fujimorismo contaría con 2 aliados para luchar por sus causas desde la última instancia que interpreta la aplicación y alcance de los derechos constitucionales. Perú Posible se habría ganado por ser fiel aliado del gobierno nada menos que la Defensoría del Pueblo, y así todos satisfechos con sus cuotas de poder. Bueno, en realidad no todos, porque hubo minorías que sí se negaron a la repartija. Lo que ha sucedido ahora y lo que ha visto el país con indignación es ver cómo las 4 bancadas más importantes, con calculadora en mano, a ti te corresponde esto, a ti lo otro, y no han privilegiado el tema del perfil profesional. Para nosotros... Es por esto que la votación fue tan accidentada. Hasta en 3 oportunidades intentaron impedir la elección. Y después, Cecilia Taid retó a la bancada de Perú Posible. Que así me voten de mi bancada, porque mi bancada realmente se han puesto de acuerdo. No, presidente. Hasta Johnny Lescano dijo que no participaría en la votación. Nosotros no vamos a participar de esta elección. Rosa Mavila se pronunció enérgicamente. ¡Abajo la repartija! Y Esther Saavedra, del oficialismo, también levantó la voz. No voy a apoyar con mi voto a esos candidatos. Se fueron algunos del hemiciclo y, pese a esto, la mayoría siguió con la votación hasta que una ubicua Ana Jara sorprendió a tirios y troyanos al abstenerse de votar por Pilar Freitas en la Defensoría del Pueblo. El acuerdo para el congresista Alberto Bengolea se había roto y, sin dudar, dejó en claro que los acuerdos bajo la mesa tienen un peso casi sagrado. A mí los que tienen más tiempo en el Parlamento me enseñaron que había que respetar acuerdos partidarios y acuerdos políticos. Y así es como hemos votado, a pesar de no estar de acuerdo con la designación que nos quiere imponer Perú Posible y el señor Toledo. Ellos nos están imponiendo una defensora del pueblo, pero honramos nuestra palabra, porque somos gente de palabra. Y ustedes debieron cambiarlo. Si pensaban en el país, ustedes debieron cambiar esa postulación y no tienen los pantalones para hacerlo. Fue entonces que la también ministra de la Mujer, Ana Jara, pidió otra votación para cumplir como mujer de partido, no sin antes lucirse en un conmovedor y pomposo intento por salvaguardar algo de dignidad. He ejercido mi derecho a abstenerme en una votación respecto a uno de los integrantes de los organismos públicos autónomos. Sin embargo, Presidenta, reconsidero mi voto, respetando el voto de la bancada como acuerdo político, y ya será la historia que nos juzgue a cada uno, presidente. Todo parecía oleado y sacramentado en el Congreso, hasta que paralelamente a la paz alcanzada tras semejante jornada, la calle se encendía sin freno. Era el efecto repartija, la precisa palabra que invadió las redes sociales con tanta fuerza que fue capaz de convocar a cientos de personas en una sola tarde. ¡El pueblo ya salió! ¡Ollanta se jodió! ¡El pueblo ya salió! ¡Ollanta se jodió!
Entonces, cerca de 1 millar de indignados manifestantes, entre estudiantes, actores y algunos periodistas, atravesó el humo de las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía para protestar contra lo que consideran un atentado a la democracia e institucionalidad del país. ¡No a la repartija! ¡No a la repartija! ¡No a la repartija! La calle había hablado y era evidente que el descontento ponía en serios aprietos al partido de gobierno apenas unos días antes de las fiestas patrias. Una sorpresa muy agradable la de tener aquí al presidente. Yo había invitado a la primera dama y el presidente ha querido acompañarla. Por eso, sin invitación y desde un evento en donde quien tenía luz verde era su esposa Nadine, el presidente Humala mostraba su parcial decepción por lo ocurrido y exhortó con nombre y apellido a los 2 de los más cuestionados miembros ya electos para que den un paso al costado. Me siento insatisfecho, decepcionado, en la medida de que hay 2 funcionarios ya electos que no cumplen con las expectativas de la población y tienen profundos o serios cuestionamientos. Y creo, en aras de salvaguardar la majestad del Congreso, que estos 2 funcionarios, yo les sugiero, los exhorto a que den un paso al costado. Nada dijo, por supuesto, de los propuestos por su partido, avivando más el fuego que había querido apagar. ¿Qué le pasa al señor Humala? ¿Tiene miedo a las calles? ¿Se cree más vivo que todos nosotros? ¿O es una lavada de manos o es una pose demagógica sobre hechos consumados? Porque está cuestionando al doctor Sousa y a la doctora Freitas, pero no dice nada de que por primera vez el Tribunal Constitucional es tomado por el gobierno. El gobierno saca 3 funcionarios y los coloca en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué esto es un peligro? Porque es un golpe de Estado a la democracia. La situación dejó la mesa servida para que los líderes de oposición se despacharan a sus anchas, aunque cargaran culpas, como en el caso de Keiko Fujimori. Alan García también intentaba dar clases de gestión vía Twitter y pedía anular la elección y volver a empezar. Pues yo creo que el proceso de elección de estos funcionarios está viciado, nació viciado y concluyó viciado. José Luis. Esta semana el Congreso jugó su peor papel, perdiendo lo poco que le quedaba de prestigio frente al electorado. Parte de la sociedad civil quiso dejar en claro que no se debe bajar la guardia ni un segundo ante las componendas encubiertas. He escuchado a algunos políticos calificarnos, no voy a usar ninguno de los adjetivos, pero calificarnos de poca cosa. Los que salimos a las calles se confunden cuando dicen eso, porque nosotros somos los electores, nosotros los ponemos ahí, nosotros les pagamos para que estén ahí, nosotros les damos todas las comodidades para que hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien, y no lo están haciendo bien. La suerte estaba echada. Las declinaciones en cadena de quienes fueron elegidos el 17 de julio comenzaron con la de Francisco Eguiguren, seguida luego por las de Mayorga, Galindo, Sousa y Blume, quien se pronunció en el mismo Congreso. Sardón, hasta el momento, guarda silencio. La crisis era tal que a Pilar Freitas, la electa defensora del pueblo, a quien parecía no le entraban balas y seguía aferrada al cargo, no le quedó otra que dimitir. Decisión que fue anunciada por su líder político, Alejandro Toledo, y por teléfono. Freitas prefirió no dar la cara, según ella, debido al maltrato recibido. Acabo de conversar con ella y ella, con un sentido de enorme lealtad y disciplina al partido, le puedo decir que hemos acordado que ella va a dar un paso al costado. Cuestionamientos presidenciales, comunicados, renuncias y dimisiones que han obligado a replantear toda esta compleja votación parlamentaria a pocos días de iniciarse el tercer año de gobierno de Ollanta Humala en medio de una verdadera crisis política. Una junta de portavoces para hacer una evaluación institucional, es lo que estamos convocando, ¿no? El lunes a las 12 del día. Nos da mucho gusto. Una semana previa a las fiestas patrias que se iniciará en el Congreso con una reunión urgente de todos los partidos, aunque ahora, con el tiempo, aún más en contra. Ojalá esta vez la repartija quede en el olvido. Eso será lo más difícil.